Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar de ese evento. Yo voy a hablar un poco de la crisis de la actividad de fact-checking y del debate que existe en nuestra comunidad sobre la necesidad de un rebranding, hablando un poco del concepto de information integrity, de integridad de información. Pero antes una introducción. Yo trabajo con fact-checking desde el 2018. En ese año fue creado Estadão Verifica, que es la unidad el equipo de chequeo del diario O Estado de São Paulo, y en 2018 también yo ayudé a crear el proyecto Comprova a partir de una idea, de una sugerencia de la investigadora británica Claire Wardle, que entonces era directora de la organización First Draft. Claire propuso la creación de una coalición de medios de prensa brasileros para combatir la desinformación en la campaña presidencial de las elecciones de aquel año. Yo era entonces presidente de ABRAGE, la Asociación Brasilera de Periodismo de Investigación, y ABRAGE fue la organización que coordinó esa coalición. Mi contribución más importante a ese proyecto fue la sugerencia para que Sergio Lutke, presente acá en ese debate, fuera el editor de Comprova. Sergio es el director de la orquesta y esa ha crecido de 24 medios de comunicación en 2018 para más de 40 en esos 7 años de actividad. En ese momento, como explicó Soledad, yo participo de los consejos de dos organizaciones internacionales de fact-checking, IFCN y LATAM Chequea. LATAM Chequea congrega fact-checkers que trabajan en español y portugués en América Latina, en el sur de Europa y en Estados Unidos. En esas organizaciones yo soy testigo de una crisis o de varias crisis que se conectan. En un pasado no tan distante, después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos y en 2016 y del Brexit en Europa, en el Reino Unido, organizaciones de fact-checking encontraban un ambiente más o menos propicio para su instalación y su crecimiento. Estudios científicos demostraban la eficacia del fact-checking en el combate a la desinformación. Facebook y otras redes sociales, aparentemente preocupadas con los efectos aparentemente indeseados de sus algoritmos, buscaban partnerships con los chequeadores e incluso pagaban por ese trabajo. Otras organizaciones y algunos gobiernos reconocían la importancia del combate a la desinformación en situaciones de crisis como la pandemia del coronavirus. Pero algo cambió y no fue la ciencia, pues estudios hechos más recientemente siguen mostrando que el chequeo tiene efectos relevantes en el combate a la desinformación. El cambio se dio en la política. Grupos que se benefician electoralmente de campañas de desinformación incrementaron los ataques a los chequeadores, acusando a ellos de hacer parte de un complejo que promueve censura y que tiene sesgos políticos. El año pasado, aún antes de la segunda elección de Trump, congresistas del Partido Republicano en Estados Unidos promovían una cruzada contra el combate a la desinformación en ese país. Con el pretexto de defender la libertad de expresión, esos congresistas lanzaron una investigación sobre organizaciones y personas que investigaban el tema de la desinformación, cuyo efecto en la práctica fue el de imponer censura a ese sector. Una de las investigadoras que fueron atingidas, que fueron involucradas en ese cerco, digamos, fue justamente Claire Wardle, idealizadora de Comprova y autora de un estudio muy importante sobre los trastornos de información.
hasta los emails de Claire fueran monitoreados. Y en el resto del mundo, fact-checkers enfrentaban situaciones cada vez más complejas y peligrosas de asedio online y de presiones políticas. Hoy día, como saben, los enemigos de la democracia, que son también los enemigos del periodismo en general y del fact-checking en particular, están en una situación de fuerza aún más grande, aún más fuerte. Son más fuertes en ese momento. Y hay ahora una alianza explícita entre esos políticos y las grandes empresas de tecnología. Y en ese contexto estamos perdiendo nuestras fuentes de receta, de financiamiento y también perdiendo acceso a herramientas que permitían que nuestro impacto, el impacto de nuestro trabajo en las redes sociales fuera más grande, más importante. Es probable que muchos medios que hoy día hacen un trabajo muy valioso de combate a la desinformación en sus países, que no sobrevivan a esos duros tiempos. Y en ese momento entonces se debate lo que podemos llamar de rebranding de nuestra actividad de chequeadores. Nosotros nos preguntamos si debemos abandonar el término fact-checking, desgastado por tantos ataques de aquellos que desprecian los hechos cuando no coinciden con sus creencias o sus intereses políticos. Y la verdad es que no tenemos una respuesta. En la comunidad circulan diversas opiniones. Hay quienes dicen que no debemos renunciar a esa marca que mejor describe nuestro trabajo. Hay quienes piensan que es una batalla perdida, que el término fact-checking ya ha sido resignificado negativamente por los adversarios, los enemigos de la verdad. Y hay quienes consideran que la discusión no es solo, digamos, de imagen, sino que en el fondo solo desmentir falsedades no es suficiente para combatir los males del ecosistema informativo. Y en eso entra el concepto de Information Integrity, un concepto que es muy más amplio y también mucho más subjetivo. Peter Cunliffe Jones, que fue fundador de Africa Check, y también el investigador de desinformación Guy Berger, escribieron un artículo que está en el website de Poynter, donde dicen que Information Integrity tiene que ver con la promoción de un periodismo preciso e independiente, con la apertura de información y de archivos del Estado y, si es posible, también del sector privado, o sea, tiene que ver con transparencia, y tiene que ver con la creación de capacidad en el público para resistir a esos contenidos maliciosos, a contenidos que traen mentiras, que traen odio, y promover la agencia de la gente en el consumo de contenido. Hay digamos, un timeline de cuando se comenzó a utilizar ese término, Information Integrity, y la verdad es que organizaciones internacionales conectadas con las Naciones Unidas pasaron a promover eso a partir de 2022, 2023, en documentos que trataban del tema como con el siguiente concepto, con la precisión, con la consistencia y con la confiabilidad de la información. Information Integrity es amenazada por la desinformación, por la misinformation, que no tiene una traducción buena para el castellano y para el portugués, y por discursos de odio. Nosotros encontramos también la idea de que Information Integrity es un concepto amplio, proactivo y sistémico, que se refiere a la resiliencia del ecosistema informativo. Yo
acá un disclaimer. Yo cuando estaba haciendo buscando datos sobre ese tema, eh, fui a la inteligencia artificial de Google, Gemini, y le pedí fuentes de información sobre information integrity. Y me trajo una analogía interesante de que si el fact-checking es el médico que trata los síntomas del paciente, o sea, la falsa alegación, el false claim, la integridad de la información es como la salud pública, es la creación de condiciones para que toda la población sea saludable y resistente a las molestias. Eh, Me pareció una analogía interesante, entonces yo pregunté a Gemini quién es el autor de esa comparación. Y soy yo. Soy, dijo que era una creación suya y para eso hay que chequear. No, no creo. Bueno, la parte interesante de esa analogía es que no existe salud pública si no hay médicos. Y de la misma manera podemos pensar que no habrá integridad de información sin chequeadores, sin periodistas involucrados en el combate a la desinformación. Yo diría que seguramente vamos a escuchar mucho más ese término, información, de integridad de información en el futuro, pero creo que no debemos abandonar el uso y la defensa del término fact-checking. Nosotros no podemos rendirnos ni ceder terrenos a los desinformadores y no serán ellos que van a definir lo que hacemos en nuestra actividad. Muchas gracias.